Buenos días, hermanas. Espero que todas estén muy bien junto a sus familias. La verdad que para mí es un privilegio y a la vez un desafío compartir la palabra de Dios con ustedes y es mi oración que pueda ser de mutua edificación. Bueno, antes de comenzar les voy a pedir que oremos. Señor, gracias te doy por este día. Te quiero pedir que seas tú hablando en nuestros corazones, que podamos ser sensibles a tu voz y también obedientes a lo que tú buscas de nosotras. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema que a mí me tocó estudiar, la verdad que es un tema que no es sencillo, que al diario sigo trabajando y yo sé que Dios quiere que salga victoriosa al igual que ustedes. El tema es temor de no estar en control. Así que antes de comenzar les voy a pedir que ustedes en una hoja blanca dibujen un círculo grande y en él escriban las 3 respuestas a las preguntas que les haré a continuación. 1. ¿Ha estado alguna vez en alguna situación así, sintiendo que no tiene el control de las circunstancias que la rodean? ¿A qué cosas usted tiene temor de perder el control? Esa es la segunda pregunta. ¿A qué cosas usted tiene temor de perder el control? Puede ser más de una, así que no se preocupe, usted escríbalas nomás. Y 3. ¿Cómo le afecta esto en su vida física, emocional, mental y espiritual? ¿Ya? Responda estas 3 preguntas en ese círculo. ¿Sí? Porque después al final del devocional vamos a retomar estas preguntas. Si es necesario pausar el video, páuselo y tómese su tiempo, ¿ya? Pero lo importante es que responda las preguntas. Bueno, yo creo que todas en algún momento hemos sentido que perdemos el control de la situación, sobre todo como mujeres, la mayoría, no todas, la mayoría nos esforzamos por tener las cosas en su lugar, bajo control, en orden, sin que se escape nada de nuestra planificación, de nuestra agenda. Y la verdad que eso en parte nos hace sentir tranquila, segura. Pero ¿qué pasa cuando de repente los planes que usted tenía para este 2020 se ven modificados por una pandemia? ¿Cómo se siente usted cuando le diagnostican una enfermedad y cambia sus planes? ¿Qué siente cuando existe la posibilidad de que en su trabajo haya reducción de personal y usted pueda perder su trabajo? O cuando usted ha perdido un ser querido de manera repentina y ha partido a la presencia del Señor. La verdad que muchas veces vemos los ingresos y los egresos y no sabemos si vamos a llegar a fin de mes. Y estas situaciones, en más de una oportunidad, han hecho que nuestros pensamientos y nuestras emociones también pareciera que escapan de nuestro control y perdemos totalmente el control de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Las hermanas de esta semana han definido muy bien la palabra temor y yo hoy día quiero ver con ustedes qué significará temor a no tener el control. Y yo busqué la palabra control en la RAE y dice dominio o mando, y dominar significa sujetar o contener. Así que podríamos decir que temor a no estar en control es ese sentimiento de angustia de no estar al mando o al dominio. Y la verdad que sentir que no estamos al control de las cosas nos afecta física, mental, emocional y espiritualmente. Pero no solamente trae temor, sino que también con él viene la ansiedad, esa ansiedad que implica no estar al control. También trae frustración por sentir que perdimos y fracasamos en la misión de tener todo en orden y bajo nuestra supervisión. También viene un estrés por esa incertidumbre de qué va a pasar si yo no estoy al control. La verdad que el afán continuamente viene en nuestra vida y nos hace querer recuperar el control de lo que hemos perdido. Y por último, sin obtener éxito, viene una depresión. La depresión de sentir que todo está perdido y que ya no hay salida. Por esto, hermanas, es importante que como hijas de Dios busquemos en la Escritura y sepamos cómo debemos actuar bíblicamente cuando tengamos temor a no estar en control. Veremos unos ejemplos en la Biblia de personajes que decidieron ceder el control a Dios y hallaron bendición, gozo, paz y descanso para sus almas. Pero también hubieron personajes que no quisieron ceder el control a Dios y lucharon con Dios y su voluntad. Acompáñenme ahora a Jonás 1, del versículo 3 al versículo 4.
Y dice lo siguiente: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Jonás debía ir a Nínive y predicar allí, pero él decidió ir en el sentido opuesto, pagando su pasaje, tomando el control de su vida, entrando en un barco. Y ¿sabe? Vino una tempestad que el mismo Dios envió. La gente le tiró al mar, el pez lo tragó, y en ese pez él tuvo que reconocer que había estado luchando con Dios por el control de su vida. Entregarle el control a Dios no es una decisión fácil. ¿Por qué? Porque luchamos con nuestra naturaleza y nuestros deseos de tener todas las cosas bajo control, sobre todo cuando no vemos un resultado inmediato, una respuesta ya, y creemos que somos autosuficientes y podemos realmente en nuestra fuerza resolver el problema y de esa manera manejar la situación y tener un resultado instantáneo. Pero la verdad que Dios quiere trabajar en nuestras vidas, quiere obrar, y Él desea que seamos humildes, que le reconozcamos en nuestras vidas y que confesemos ese pecado de querer estar al control de todo lo que es nuestra vida. Pero, ¿por qué? Porque no confiamos en la soberanía de Dios. Entonces, creemos que podemos hacerlo mejor que Él, y esto de manera muchas veces inconsciente. No nos damos cuenta de que no es que tenemos temor de perder el control, sino que tememos y nos da fobia sentir que en algún momento el timón ya no lo vamos a manejar nosotras. Entonces no queremos cedérselo totalmente al Señor. Y la verdad que estamos luchando con eso, de entregar el control total de nuestras vidas al dador de la vida. Nuestro segundo ejemplo es José. Y vamos a ir a Génesis 41. En el versículo 1 dice: aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño. En el versículo 14 dice: entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón, y diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿Sabe? José fue vendido por sus hermanos como esclavo. Fue echado a la cárcel por la mujer de Potifar de manera injusta. Fue olvidado por el copero por 2 años cuando él le reveló en la cárcel su sueño. Se lo interpretó. Él se olvidó de José y después de 2 años se acordó de él. Nosotros podríamos pensar que José perdió totalmente el control de su vida, pero no. La Biblia dice que mas Jehová estaba con José, y continuamente se repite esta frase en su historia, que Jehová estaba con José, y José le había entregado todo el control de su vida a Dios. Y incluso le reconoce delante del faraón cuando dice: no está en mí, sino que Dios te va a revelar el sueño. Y Dios le puso de gobernador en Egipto, y el segundo más importante después del faraón. Sin duda alguna, José tuvo fe en el Señor y tuvo una esperanza constante en Él, que le ayudó a esperar el tiempo perfecto de Dios, porque en sus manos están nuestros tiempos. En tercer lugar, vamos a ir a Lucas 22, del versículo 41 al 42, que dice lo siguiente: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanas, Jesús, siendo 100% Dios y 100% hombre, nos enseña con su ejemplo que en los momentos más difíciles, cuando estaba a punto de ser crucificado, llevando los pecados de toda la humanidad, Él acudió en oración al Padre, en dependencia a Él, entregándole el control total, diciéndole: no se haga como yo, sino como tú. Él era Dios y Él podía bajar de esa cruz, pero a la vez era hombre, y como hombre, Él nos enseñó que dependió del Padre en oración y descansó en su soberanía. ¿Qué ejemplo nos deja nuestro Señor Jesucristo? Y por último, vamos a ver a Pablo. En el libro de Hechos,
capítulo 9, del versículo 1 al 6, dice lo siguiente: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Tenía el control de su vida. Él iba en sentido opuesto a Dios, lejos de Dios. Pero un día el Señor mismo vino a su encuentro y él tenía dos opciones. Una, seguir luchando contra Dios y seguir manteniendo el control de su vida, dando coces contra el aguijón, como dice el versículo. Ahí el aguijón es un instrumento que ejemplifica como una lanza que termina en punta, con el cual guiaban al buey. Y cuando dice dar coces, lo que está ejemplificando es como dar patadas contra esta lanza puntiaguda y haciéndose daño a sí mismo. Pablo podía seguir haciéndose daño a sí mismo, yendo en contra de la voluntad de Dios y teniendo el control total de su vida. Pero la segunda opción que Pablo podía tomar era soltar y ceder. Soltar y ceder el control de su vida y dársela al Señor para que Él cumpliera el propósito perfecto que tenía para su vida y de esa manera le usara para su gloria. Cuando Pablo dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él en ese instante decide entregarle su vida al Señor, el control total, en obediencia y confiando en este Dios que nos ama. La verdad que descansar en su voluntad buena, agradable y perfecta. Realmente Pablo lo experimentó. Y en Filipenses 1:21 el mismo Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanas, qué ejemplo de obediencia y confianza en Dios nos deja Pablo. En conclusión, vamos a ir a Isaías 41:10. 41:10 es mi versículo favorito, no, ese no. En Isaías 41:4, en la traducción del lenguaje actual, dice lo siguiente, y a mí me sorprendió: yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio y existiré hasta el fin. Hermanas, qué bendición, qué tranquilidad saber que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, está en control de todo. Pero ¿sabe qué? Él no solo quiere tener el control del mundo, Él quiere tener el control de su vida. Y Él está esperando que usted tome el paso y le entregue el control total. En Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sin duda alguna, que dejar que el Señor sea quien tenga el control de nuestra vida no solo nos va a llevar hacia sus planes y propósitos perfectos que Él planificó de antemano para que andemos en ellos, sino que también nos va a quitar una carga innecesaria de la cual usted y yo no hemos sido creadas para llevar. El Señor quiere darnos paz, porque Él sabía que en este mundo tendríamos aflicción. Y si usted hoy día no rinde el control total de su vida a Dios, va a seguir teniendo continua aflicción. Definitivamente no podemos competir con el Señor. Nuestras capacidades humanas son insuficientes para poder tener el control de nuestra vida y de nuestra barca. El único control, escuche bien, el único control que usted y yo tenemos en nuestras vidas es la decisión de darle el timón, su timón, al mejor capitán. Porque, ¿sabe? Él nos puede guiar en esta vida. ¿Y quién mejor que el diseñador de su barca le va a guiar, le va a orientar, le va a llevar a un buen puerto? ¿Por qué? Uno, porque Él es omnisciente. Él sabe cuándo vendrán las tormentas, cuándo vendrán las tempestades. Él sabe todo lo que a usted le preocupa, las circunstancias que la rodean. Él siempre va a actuar en favor de ellas. Y en Lucas 12:22 podemos encontrar esta gran verdad. 22 y 23 dice:
dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida y qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Él ya sabe las dificultades que se nos van a presentar y con ello también nos va a dar la fuerza, el consuelo y el rescate para poder enfrentarlas. En Isaías 40:29 vemos que Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. En Nahum 1:7 dice que Jehová es bueno, es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. ¿Usted está confiando en el Señor? En Salmo 103, versículo 3 al 4, dice que Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestra vida. ¿Sientes que perdiste el control? ¿Está tu vida en un hoyo y no ves salida? ¿Sabes? Dios va a tu rescate, porque Él sabe lo que tú sientes. Él es omnisciente. En segundo lugar, este capitán es soberano. Él tiene el máximo poder, así que para Él no hay nada difícil o imposible. De hecho, en Jeremías podemos ver, Jeremías 32:27 dice: yo soy el Señor, Dios de la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Lucas 1:37 dice: porque nada hay imposible para Dios. Y en Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Nuestro Dios es poderoso. En tercer lugar, Él es infalible. Este capitán, escuche bien, no se equivoca. Cuando toma el timón, Él va a conocer el camino. ¿Y sabe por qué? Porque Él es el mapa. Él nos lleva a buen puerto porque sabe dónde debemos llegar. En su palabra, la Biblia, nosotros vamos a encontrar la voluntad que Él tiene para nuestras vidas. Y en Salmos 143, versículo 8 y 10 dice lo siguiente: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde yo debo ir, porque yo he elevado mi alma a ti. Dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. En cuarto lugar, este capitán es bueno. Tiene lo mejor para nosotras. Nos cuidará y nos sustentará. Así que jamás va a faltar los recursos si Él está al mando. En Filipenses 4:19 dice que mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Jeremías 33:3 dice que clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y en Lucas 12:24 dice: considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros más que las aves? Hermana, ¿no vale usted más que las aves que están en su patio volando? Definitivamente valemos mucho más que esas aves, ¿no? Y en quinto lugar, Dios es misericordioso. Este capitán es cercano. A pesar de que usted y yo le fallemos, siempre está dispuesto a perdonarnos y escucharnos. En Hebreos 4:6 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En Salmo 145, 18 y 19 dice que cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Él cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. ¿Usted le ha fallado al Señor, queriendo tener el control de su vida? Recuerde que Él es misericordioso. Clame a Él y Él lo oirá. Bueno, queridas hermanas, ¿cómo entonces podemos aplicar a nuestra vida lo que hemos visto a través de la palabra de Dios en cuanto a tener temor de no tener el control? Yo lo resumí en 4 puntos. En primer lugar, dejemos de luchar como Jonás. Deje de luchar, humíllese ante el Señor, pídale perdón por su pecado, confiéselo. En segundo lugar, esperemos en el tiempo de Dios como lo hizo José, con esa esperanza, esa fe puesta en Dios, en sus planes, en sus promesas, aun cuando parecía que no había nada en control, como que Dios se había olvidado, el Señor seguía estando en control y Él sabrá qué hacer en el tiempo de Dios, en el tiempo perfecto. En tercer lugar, descansemos en nuestro Padre como Jesús. ¿Sabe? Jesús fue en oración y en dependencia a Dios. Y la paz de Dios guardó su mente y su corazón. Haga como Jesús y descanse en el Señor. Y por último, cuarto lugar, soltemos y cedamos el control al Señor como Pablo, en obediencia,
en confianza a Dios. Y Él cumplió su propósito en Pablo. Así también lo cumplirá en su vida. ¿Sabe, hermana? No tenga temor de perder el control. Piérdalo. Déselo al Señor. Y deje de temer. Ahora quiero que lean nuevamente sus respuestas, las que hicieron en ese círculo, ¿ya? Y ahora vamos a imaginar que ese círculo es un timón. Así que la que quiere y es más artística, le puede dar forma de timón. ¿Qué pasaría si ahora en el centro de ese timón usted colocara la palabra Dios? ¿Sabe? Probablemente todo lo que está escrito en ese timón desaparecería así. ¿Por qué? Porque la paz inundaría tu corazón al saber quién está al mando. No tendrías que preocuparte ni angustiarte, porque sabes que el que está al control va a tener cuidado de tu vida. Y no tienes que temer, porque con solo recordar que es el soberano Dios quien toma el control de tu barca, tu vida física, emocional, mental y espiritual van a ser fortalecidas, porque sabes que puedes descansar en la guía en la guía soberana de Dios. Ahora, si tú no estás segura de ser hija de Dios y nunca le has entregado tu vida y tu corazón al Señor, yo te animo a que hoy día tú puedes hacerlo con una simple oración. Tú puedes pedirle al Señor perdón por tus pecados. Esos pecados que Él ya pagó por ti en la cruz. Él ya cargó el precio. Él ya cargó tus pecados. Él pagó por ti con su sangre. Y no hay pecado tan grande que no hay pecado tan grande que su sangre no pueda limpiar. Así que confía en Él y entrégale tu corazón. La Biblia dice que los que creen en Él, Él les da el derecho de ser hijos de Dios. Así que vas a ser una hija también de Dios y Él promete darnos vida eterna a todos los que creemos en Él y confesamos nuestros pecados y creemos en su sacrificio y en su resurrección. Porque, ¿sabes? Si el Señor está en tu barca, no tienes que temer. Si tú eres una hija de Él, entonces puedes descansar que tienes al mejor capitán guiando tu barca. Oremos, hermanas. Señor, gracias te doy por este día. Nuevamente te agradezco por este tiempo con las hermanas de poder conocerte, de poder entender, Señor, que nosotros debemos dejar de luchar contigo, Señor, que tenemos que esperar el tiempo que tú tienes para nosotras, que debemos descansar en oración y depender solo de ti y entregarte y ceder por completo el control de nuestras vidas, porque solo tú vas a saber guiarnos a buen puerto y vas a tener el control de todo. Te agradezco por esto, que mis hermanas puedan dar el paso y puedan descansar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga grandemente, hermanas, a cada una de ustedes. Y recuerden que cuando Dios es el capitán de tu vida, de tu barca, el timón está en buenas manos. Así que perder el control va a ser perder el temor.